todos, bienvenidos. El día de hoy realizaré un breve análisis sobre el cuento Los dos horas, del poeta César Vallejo. La siguiente frase: la literatura es un puente para entender al otro. Literature is the bridge to try to understand other. Una frase motivadora, ¿cierto? En este video hablaremos sobre el contenido de la obra, las escenas de discriminación, la problemática actual y el vínculo que tiene con la ODS 10, que es reducción de las desigualdades. Te invito a este recorrido y reflexiona junto a nosotros. Datos biográficos de César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo en la Sierra Norte del Perú. Tras la muerte de su madre en 1918 y de un aterrador encarcelamiento en 1920, fueron estos grandes motivos de experiencia y dolor que influyeron en su percepción de la poesía. Muchos libros, entre ellos los más significativos, comienzan con Los Heraldos Negros, publicados en 1918, que aún retienen un cierto sabor modernista, para después estallar con Trilce en 1922 en el vanguardismo extremo. Tras su autoexilio a París en 1923, vivió en la pobreza y conoció a su esposa, Georgette Philippart. César Vallejo lamentablemente fallece el 15 de abril de 1938 en París, Francia, dejando como último legado los poemarios definitivos de Poemas Humanos, que fueron publicados en 1939, y España aparta de mí este cáliz, publicado en 1940. Los dos horas se desarrolla a inicios del siglo XX, un Perú que es dominada por una marcada desigualdad social, donde también se produce un contacto directo con la cultura andina y occidental. La historia nos narra la experiencia de dos hermanos indígenas que arriban de una aldea y que ven allí cómo sus creencias, costumbres y espiritualidad son malinterpretadas por la población. A pesar de su inocencia, el pueblo los rechaza por el prejuicio, miedo e ignorancia. La incomprensión cultural produce violencia, castigo y exclusión cultural. Descripción y exclusión social hacia los dos horas. En el cuento aparece el modo en que el pueblo, su gente, rechaza a los dos horas y le tienen miedo a causa de su condición aborigen y su aspecto exterior. En cuanto ellos pasean por la vía, los vecinos se apartan, diciendo que ellos traen desventuras o desgracia. Esta reacción, conductas y comportamientos evidencian una manifestación de racismo y una injusticia social. En la siguiente escena, abuso de poder por parte de las autoridades del pueblo. En cierto instante, las autoridades del pueblo, en lugar de proteger a los dos horas o de administrar honradamente, optan por la expulsión de este pueblo y por su carácter endiablado. No llegan a ceñir sus pruebas o de versión de las que son expuestas como sujeto, sino que perciben increíblemente poderosas y por lo tanto proclaman y ejercen su autoridad de forma unilateral. En la siguiente escena, injusticia y violencia simbólica contra la identidad indígena. La manera en que los personajes se refieren a los dos horas, considerándolos como seres desagradantes, incultos o perturbadores, efectúan un acto de violencia simbólica. La comunidad no reconoce su humildad ni su cultura, sino que los convierte en caricaturas despectivas de injusticia, la cual margina de unos respecto a otros. En la actualidad, la discriminación étnico-racial sigue siendo un problema grave en el Perú. Según un reciente reporte en el Ministerio de Cultura, durante el año 2024 se registraron cerca de 300 denuncias por actos discriminatorios, lo que demuestra que muchas personas indígenas se ven afectadas por rechazo o maltrato por su apariencia, idioma o costumbres. Del mismo modo, esta situación se relaciona con los dos horas, pues así como los hermanos del cuento fueron juzgados por prejuicios culturales, hoy persisten actitudes discriminatorias que afectan la dignidad y el reconocimiento de la diversidad. Por otra parte, este caso se vincula con el ODS 10, reducción de las desigualdades, ya que evidencia la necesidad de promover igualdad, respeto e inclusión social para todos los grupos culturales. Por ello, tanto la noticia como la obra de Vallejo invitan a reflexionar sobre la urgencia de construir una sociedad más justa
empática y libre de discriminación. Buenas noches con todos. A continuación voy a realizar la siguiente entrevista a los padres de familia sobre el cuento Las 2 horas de César Vallejo. Dígame, señor Alexander, ¿por qué considera importante que los estudiantes lean este cuento? Bueno, es importante porque ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre la empatía, el respeto y la justicia social, ¿no? A través de la historia, ya que pueden entender mejor la realidad de quienes viven en condiciones difíciles y aprender así a ponerse en el lugar del otro. ¿Y qué cree que transmite usted este cuento? Bueno, el cuento de César Vallejo considero que transmite un mensaje sobre la solidaridad y un valor de la unión entre las personas, ¿no? Incluso en medio de las dificultades, ya que Vallejo muestra cómo el apoyo mutuo y la humanidad pueden marcar así la diferencia en la vida de los más vulnerables. Okay. ¿Y qué es lo que le llamó más la atención de los protagonistas en cuanto a las dos horas? Esa es una excelente pregunta. Bueno, lo que más me llamó la atención fue su inocencia, ¿no? Y la manera en que enfrentan las adversidades, ya que a pesar de las carencias, mantienen una sensibilidad especial y una fuerza interior que invita a valorar las pequeñas cosas y así reconocer la importancia de la solidaridad. Eso sería todo. Gracias. Hola con todos, mi nombre es señor Hidalgo y hoy les voy a presentar la infografía y la historieta. Bueno, en mi infografía presento el muro este del mural Las 2 horas, donde se muestran diversas escenas de la vida cotidiana que reflejan comportamientos humanos y situaciones que invitan a reflexionar sobre la convivencia. Este muro representa relaciones sociales, desigualdades, abusos de poder, tensiones entre autoridad y comunidad, así como la ausencia o presencia de valores, por lo que cada imagen funciona como un símbolo que nos hace cuestionar nuestras actitudes negativas, que muchas veces normalizan. En conjunto, el muro este transmite un mensaje de crítica social que busca crear conciencia sobre la importancia, el respeto, la justicia y la convivencia y tener una convivencia más humana. Ahora les voy a hablar sobre la historieta. En esta historieta presento las escenas que representan los problemas sociales en el mural, como el abuso de poder, el engaño, la desigualdad y la falta de solidaridad dentro de la comunidad. Cada viñeta muestra acciones cotidianas que evidencian cómo estas conductas afectan la convivencia y generan conflictos entre los pobladores, y a través de los personajes se observa la crítica hacia quienes se aprovechan de los demás y normalizan estos comportamientos injustos. Al exponer esta historieta explico cómo el mural funciona como un recordatorio y una advertencia, porque no solo muestra los errores humanos, sino que también invita a reflexionar y a buscar un cambio personal y sobre todo colectivo. Para concluir, se puede enfatizar que esta obra es una denuncia poderosa y temporal sobre la discriminación y la injusticia social a través de la historia de Juncio y Anaquel. Vallejo expone cómo las diferencias culturales son mal interpretadas y castigadas por una sociedad dominada por prejuicios y desigualdad. El cuento nos invita a reflexionar sobre la necesidad de respeto, empatía y valoración a nuestras raíces y diversidad cultural, señalando que solo desde la inclusión y reconocimiento mutuo se puede construir una sociedad más justa o humana. Esta obra literaria sigue siendo relevante para entender y transformar las heridas sociales presentes en nuestro tiempo. El cuento Las 2 horas de César Vallejo es una potente reflexión sobre la discriminación y la injusticia social que sufren los pueblos originarios en contextos dominados por una cultura hegemónica. Vallejo muestra cómo la ignorancia y el perjuicio generan rechazo y violencia hacia la diferencia, condenado a la marginación y el sufrimiento a quienes simplemente
simplemente viven de su identidad y tradiciones. Esta obra nos desafía a cuestionar la indiferencia y el sistema que perpetúa desde estas desigualdades, recordándonos la urgencia de construir una sociedad basada en el respeto, la empatía y la justicia, que valore la diversidad y reconozca la dignidad humana más allá de las apariencias y etiquetas culturales.